Bueno, pues buenos días a todos los que vean esta entrevista. Estoy aquí con el maestro Francisco, es maestro de apreciación del cine y queremos escuchar su storytelling con esta técnica de inteligencia emocional que despierta el sistema límbico, activa las emociones y la persistencia. Queremos escuchar su historia, este maestro. Bueno, quiero comenzar con la pregunta: ¿en qué momento específico considera como el punto de partida de su viaje hacia el éxito, hacia convertirse en maestro? ¿Cómo decidió ser maestro? Mira, en mi caso es muy complejo. Yo vengo de una familia humilde. Mi papá era albañil y mi mamá era ama de casa. Y yo, por ejemplo, no tuve lecturas de pequeño, yo no tuve una formación como alguna gente que tiene formación libresca. Yo lo que fue toda la primera parte de mi vida, primaria y secundaria, fue una experiencia de mucha disciplina, sí. Mi papá era muy disciplinado, con mucho rigor y nos exigía mucho. O sea, ahí en ese sentido tuve mucha disciplina para levantarme temprano. E incluso en algunos momentos de mi secundaria yo fui a trabajar al campo. Él promovía un poco esa parte de ser muy disciplinario con el trabajo. Recuerdo que yo tenía interés en comprarle una bicicleta para que él fuera al trabajo. Yo en mi secundaria, yo fui al campo, trabajé y le compré una bicicleta y me compré algunas cosas que yo quería. Sin embargo, cuando yo entré al bachillerato fue una cosa totalmente diferente. A veces los cambios en la vida se dan por las situaciones en las que te desenvuelves. Yo estuve en un bachillerato con gente que sí venía de una cultura libresca, con el hijo del rector de la Universidad de La Habana y con un grupo de 10 o 15 alumnos que sí venían de una formación muy sólida de su infancia y del bachillerato. En ese grupo yo me desenvuelvo y es a partir de ese momento donde yo empiezo a tener acceso a diferentes autores literarios, a diferentes películas. Y en ese momento uno de mis compañeros, Rafael Rojas, cuando ya fuimos a salir para la universidad, él me dijo: mira, a partir de lo que hemos hablado y hemos discutido en estos años, yo creo que en tu caso específico la historia del arte sería una buena carrera para que tú estudies. Yo pensaba en ingeniería por mi padre, que trabajaba con ingenieros. Yo la idea que tenía era de ingeniería, pero en realidad no era mi perfil. Yo descubrí en el bachillerato que a mí lo que me gustaba era viajar, que a mí lo que me gustaba era conocer el mundo, la gente, comunicarme con los demás. Y fue a través del cine y esta persona que me dijo: mira, aquí puedes trabajar en el cine, aquí te puedes comunicar, puedes viajar y puedes conocer otros mundos y otras realidades posibles. Y es a partir de ahí que yo entro en la historia del arte. Ahí fue donde yo creo que di un salto cualitativo y mi vida cambió. Ahí conocí grandes autores literarios, ahí conocí casi todos los autores más importantes de la cinematografía inglesa, de la nueva ola free cinema inglesa, la nueva ola francesa, el neorrealismo italiano, y a partir de ahí me quedé enamorado del cine. Y la literatura, empezamos desde la literatura grecolatina hasta la literatura contemporánea. Eso me dio una visión general del mundo. Si bien yo no era un alumno de estar todo el tiempo sentado en la universidad y de los alumnos que sacan 10, yo era un alumno que constantemente estaba en todas las obras de teatro que se presentaban en la ciudad de La Habana. Yo era un alumno que no me perdía una muestra de cine polaco, ruso, inglés, francés, japonés, español. Entonces eso me dio una cultura general en cuanto a lo cinematográfico, en cuanto a lo literario, y me metía horas y horas en la Biblioteca Nacional cuando aquello era en la pinoteca, porque no existía con el internet ni nada de eso. Y entonces teníamos que ir a la biblioteca a revisar los libros. Llegó un momento que por las pinceladas de los autores uno decía tal autor o tal autor, pero eso era horas y horas en la pinacoteca viendo libros para conocer los autores por la pincelada, por las formas, los colores. Entonces ahí fue un salto importante, porque cuando salí de la universidad nos mandaron a hacer trabajo de campo a una comunidad. Ya yo en esa comunidad empecé a darme cuenta que a mí lo que me gustaba era la gestión cultural, y a partir de ahí yo creo que en mi vida dio un giro total dentro de la historia del arte, la gestión cultural, promover en los demás el amor por la sabiduría, por el conocimiento, por el arte. Es a partir de ahí que yo creo que di ese salto cualitativo. Después regresé a La Habana y es obligatorio allá que después que sales de la universidad
estar un año en el ejército. Eso me ayudó a tener una formación y una disciplina que me sirvió de mucho, porque era, bueno, levantarte a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, e información, y esa preparación me dio un rigor. Cuando yo vengo a México a los 30 años, yo venía con esa formación de historia del arte, de la gestión cultural en el trabajo de campo, pero además de una disciplina que me había dado estar un año en el ejército. Yo en cuanto llego, vine aquí precisamente con una muestra de cine cubano al Festival Internacional Afrocaribeño y con una muestra de artes plásticas. Se montó en la Sala Oriente. Entonces eso ya fue en el año 1995. Me regresé a Cuba y en el 96 regresé otra vez. En ese momento se abrió una maestría en comunicación en la UB. Yo decidí quedarme a hacer la maestría porque yo sí quería seguir formándome. Claro. Entré en la maestría y a partir de ahí se relacionó todo lo que yo sabía de arte con esa maestría, que era una maestría que tenía como base fundamentalmente la investigación. Maravilloso. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó al inicio de su carrera? Yo creo que hablar de carrera ya, en principio te decía que los desafíos primero fue la falta de una formación en casa que me ayudara en la lectura, que me ayudara en ese conocimiento universal. Pero es a partir del bachillerato que yo tengo esta formación. Sin embargo, no había computación en esa época. Cuando yo llego aquí, que entro a la maestría, un desafío muy grande fue enfrentarme a las nuevas tecnologías, porque de donde yo venía no había ese desarrollo tecnológico. Entonces tuve como 6 meses a un año en poder conectarme con las nuevas tecnologías. Una vez que me conecté con las nuevas tecnologías, yo tenía la base muy sólida ya de investigación y de trabajo de campo. Tuve la suerte de tener maestros maravillosos en esa maestría que venían del colegio de Colima. Tuve un norteamericano, un colombiano, una peruana, gente que vino de España, y ahí me formaron muy sólido en la investigación. Esa formación tan sólida en la investigación, en la maestría en la UB, me hizo que cuando yo salté a la UNAM a hacer mi doctorado en Historia del Arte en la UNAM, que yo tenía que viajar, fue muy fácil para mí ese doctorado ya, porque yo venía con esa formación de esta maestría en investigación, y en el doctorado en Historia del Arte ya lo trabajé sobre fiestas, sobre tradiciones, y me fue muy fácil porque ya había estado en trabajo comunitario en Cuba. Irme a las comunidades aquí en México a hacer trabajo de campo, a hacer observación no participante. O sea, a partir de ahí, en 3 años y medio, 4 años, hice mi doctorado. Pero el reto que tuve ahí pudiera ser tener que enfrentarme a hacer trabajo de campo comunitario, hacer entrevistas, hacer encuestas, hacer observación no participante. Pero sí, me di cuenta que todo ese bagaje cultural que yo traía atrás me permitió enfrentar este trabajo comunitario. Primero 3 años en Tlacotalpan, 2 años en Catemaco, 2 años en Santiago Tuxtla. Todo ese trabajo que yo hice comunitario me permitió tener un bagaje bien amplio de un discurso de esos personajes tradicionales de esas comunidades, que es lo que me ha permitido a lo largo de estos últimos años sacar 7 libros, porque tengo discursos muy grandes de actores de las comunidades que lo fui recopilando poco a poco y guardando bien sistematizado, y que con el complemento de los libros que se leyeron, poco a poco he ido sacando esos libros de cultura popular tradicional en la gestión cultural vinculados con la música. Me gustaría saber algunos nombres de esos libros. El primer libro que saqué en Cuba fue uno de Mientras tenga gobierno la memoria, que fue vinculado con la tradición de la décima, la cultura de la décima que se da tanto en la cuenca de Papaloapan, tanto en Tlacotalpan como en Santiago Tuxtla y Alvarado. Ese fue, digamos, el primer texto que saqué por ahí. Mientras tenga gobierno la memoria, era trabajar un poco eso con la memoria oral, en este caso la décima, que es toda una herencia que viene de la cultura andaluza, de Juan Ramón Espinel, que fue, digamos, quien crea toda la estructura de la décima. Después eso fue en la Universidad Cristóbal Colón. Por ahí saqué otro libro de texturas, uno sobre Guillermo Cházaro, 3 culturas, un mismo trazo. Por ahí yo creo que me ayudó mucho esa parte de que había trabajado en Tlacotalpan,
y los Tuxtlas. Ya después entré aquí en la UB en el año 2006. A partir de ese año empecé ya a trabajar directamente, ya ahora sí, con el arte. Porque en la Colón, si bien estuve trabajando con el arte, pero fue más, digamos, puramente historia del arte. Y ya aquí en la UB fue más el arte con la investigación y en el cine. Ya aquí sí fue más directamente con el cine y empecé un poco a recoger toda esa información que a lo largo de los años yo había acumulado de cine, pude transmitirla aquí en la UB y entonces empecé a trabajar con los ciclos de cine. Digamos, yo fui muy cercano a Pedro Almodóvar porque me tocó conocerlo. Él era muy amante de Cuba y la cultura cubana. Conocí a Pedro Almodóvar, nos regaló en Cuba toda su cinematografía. Yo pude traer aquí parte de la cinematografía de Almodóvar y la primera vez que mostré una muestra de cine de Pedro Almodóvar fue en la Universidad Cristóbal Colón. El primer Almodóvar, que a veces no es muy conocido aquí, el de Pepe y Lucy, Boom, Otra chica del montón, el de Átame, La ley del deseo, Qué soy yo para merecer esto, Entre tinieblas. Entonces, con ese cine que forma parte de la movida madrileña, fue muy importante porque ese cine hablaba de un país que salía de una dictadura y Pedro Almodóvar recogió muy bien eso, cómo las sociedades saliendo de una dictadura tienen que expresar muchas realidades que a lo largo de esa dictadura fueron reprimidas. O sea, para mí fue muy importante explicarles a los alumnos, comunicarme con ellos de cómo se vive en la dictadura y cómo el arte es un reflejo, después que cae esa dictadura, de esos momentos históricos. Entonces, cómo se comunica la gente, cómo hace conexión ese cine con la sociedad, cómo los directores reflejan esos momentos importantes de la sociedad y esa conexión que ayuda a cambiar desde adentro a la sociedad y al mismo director y a los que no conocen de una cultura y una dictadura, cómo pueden entender todos los mecanismos de tensión y de frustración y de represión que tienen las dictaduras con el arte. Y Pedro Almodóvar ahí mostró muy bien eso. También por ahí todo lo que fue el neorrealismo italiano, que también tiene que ver con la caída después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se empezó a mostrar un cine pobre, pero que mostraba todas las vicisitudes que se pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Maravilloso, es una de las cosas que siempre le he comentado, que ha sido una de las clases más significativas de apreciación del cine, conocer todo esto recapitulado, cómo nos enseñó a asociarlo con nuestra vida. Y yo creo que a mí en lo personal me ha servido a lo largo de mi vida, incluso cuando me casé, cuando tengo mi primer hijo, situaciones, conflictos, me ha ayudado la inteligencia emocional. Esa clase ha sido la mejor de toda mi formación, la verdad. Pero quisiera saber, le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué personas, ya mencionó algunas personas, pero qué personas serían las que influyeron significativamente en su trayectoria, de manera, y de qué manera? Mira, ahí hay varias etapas. En bachillerato, la persona que me dio un clic y me dijo, a ver, un cambio fundamental, porque yo no venía de una formación sólida, fue Rafael Rojas, el hijo del rector de la Universidad de La Habana, que ya tenía una lectura, muchas lecturas. Ese fue el primero que me dijo, a ver, yo recuerdo ese momento específico. Todos hacíamos las tareas a partir de leer los libros y hacer resúmenes. Y él me dijo, a ver. Después que termines de leerte el libro, analiza lo que dice la lectura y tú con tus palabras reflexiona sobre ello y haz tú tu interpretación. Yo creo que ese fue el primer momento en el que yo dije, esto es otra cosa. En la enseñanza, la educación, no es solamente repetir el conocimiento, sino la interpretación, el análisis de lo que uno lee a partir de ese momento. Y eso también me sirvió después para el cine. Esa fue la primera persona en el bachillerato. Ya después en la universidad tuve maestros muy significativos que me ayudaron a comprender, digamos, madre o piedra, el cine clásico, lo que fue el Gabinete del Doctor Galigari, todo el cine de Orson Welles. Ese director, maestro de cine, también fue el primero que me enamoró del cine, de la realidad y lo que podía mostrar el cine. La revolución, la posrevolución, las emociones que se transmiten a través del cine. Ese fue el primer, digamos, en el cine, ese maestro fue muy significativo. Ya en la universidad, en la maestría en comunicación, yo creo que Jorge González, Jesús Galindo, Francisco Sierra, que vino de España, esos maestros me enseñaron a mirar la realidad de otra manera. Como decían ellos, a mirar la mirada que mira la mirada.
Era un poco complejo, pero era cierto. A ver, ¿cómo tú logras, cuando vas a hacer un trabajo de campo, cuando logras hacer una investigación, mirar con tu mirada la mirada que tienen ellos sobre su realidad, el hábitus en que viven, el campus en que se desarrollan? O sea, para mí fue muy importante entender esa parte que a veces no entendemos bien, como cuando haces un trabajo de campo no es nada más llegar y registrar, sino es el cómo viven esas comunidades, cómo piensan, cómo se desarrollan, cómo interactúan entre sí. Yo creo que esos 3 grandes maestros me cambiaron la vida y me dieron las bases para poder investigar estos 7 libros que te digo que hice del 22 a la fecha. Yo no los pude haber hecho sin esos maestros que me enseñaron a mirar la realidad de las comunidades, de los músicos, que es de lo que yo trabajo, de los músicos fundamentalmente. Ya en la UNAM, tuve otra posibilidad que me la dio Ida Rodríguez Rampolini y otros maestros que tuve ahí, que fue la independencia. A ver, hay que ser independiente. Tú solo te haces tu programa, tú solo te revisas y tú nos entregas. Entonces, eso fue otra posibilidad importante, que ya no era el maestro que te decía, hazme tal cosa, no, que decía, a ver, ¿tú qué quieres hacer? Haz tu programa. Uno hacía el programa, uno decía, yo quiero hacer todo esto, se lo entregaba, te lo firmaban, te ibas a la comunidad, regresabas 10, 15, 20, 30 cuartillas, analizadas, reflexionadas, y ellos te revisaban. Te faltan leerte estos y estos libros, 7, 8 libros por cada maestro, y eran 3 maestros que nos daban las revisiones de doctorado. Eran 21 libros. Había que leerse esos 21 libros en un mes, hacer una reflexión de esos libros y relacionarlo con lo que uno había visto y registrado en el trabajo de campo. De ahí salían unas 100 cuartillas, digamos. De ahí ibas con otro maestro, mira, sí, Tlacotalpan es muy importante, Alvarado es muy importante, pero vete ahora a registrar Catemaco. Ese fue el doctor Jorge Félix Báez. Si vete por mi oficina, fui por allá, me dio 15 libros. A ver, escoge ahí 7 libros. Léetelos, analízalos, reflexiona y vete a Catemaco y mira esa fiesta y mira el problema que se da en esa fiesta entre la tradición y la renovación. Cómo la gente, los pueblos todavía soquepopolucas miran su realidad, cómo su entorno es importante para ellos, la Virgen, las limpias, y cómo la iglesia tiene contra ellos ciertas complejidades y análisis y perspectivas diferentes, porque la iglesia todavía sigue metida con el dogma, Cristo, la religión, y ellos tienen una perspectiva totalmente diferente. Ellos siguen creyendo en sus dioses prehispánicos, aunque se cree que se ha perdido, para nada. Esos popolucas, me tocó entrevistar a un señor de 95 años que me dice, bueno, para nosotros, nuestros ancestros nos enseñaron que la luna era nuestra madre. La tierra no se podía escupir porque era algo parte de nuestra comunidad. Y en las limpias vamos y le pedimos para que llueva, para que haya mejores cosechas. Venimos de familias muy pobres. Entonces ahí entendí otra realidad. Y la fiesta, sí es cierto que era totalmente la de Tlacotalpan. Era una fiesta más intimista, más integrada, donde venían estos pueblos, venían todos estos peregrinos de todo el país. Y ahí pude conocer la perspectiva de estos peregrinos, lo que sentían ellos por su realidad, cómo la Virgen les ayudaba a mejorar supuestamente sus vidas, porque ellos creían que la Virgen era la que los protegía y era su madrecita. Y llegaban en bicicleta 7, 8, 15 jóvenes, y ahí los entrevistábamos, todas las vicisitudes que tenían para poder llegar. De ahí hice un documental cinematográfico, de ahí hice entrevistas y de ahí saqué un libro con aroma de copal. Ese es uno de estos libros que saqué. De los libros de Tlacotalpan saqué uno de Guillermo Cházaro, ahora acabo de sacar uno sobre el arpista Alberto de la Rosa, y todo siempre en el contexto. Mirando el contexto de Veracruz, salió uno, Veracruz entre nodos y estaciones, que fue que nos permitió ver un poco Veracruz, las realidades de Veracruz. Por ahí saqué otro que se llama Veracruz a vuelo de pájaro, que es la mirada de Veracruz, pero desde arriba. Eso nos permitió ver cómo Veracruz, La Habana, San Juan de Puerto Rico, Cartagena de India, son ciudades que todas están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque son ciudades que se hicieron después del Renacimiento, que son ciudades que siguen todo el eje reticular de tablero de damas, como se pensaba en la perspectiva del Renacimiento de Giambattista Alberti. Entonces eso me permitió reconocer estas ciudades y ver las características como zona nodal del Caribe.
Ese es el libro que me permitió ver este contexto de Veracruz y cómo está relacionado con el Caribe. Porque a veces decimos, es que Veracruz, ¿por qué Veracruz tiene más que ver con La Habana, con San Juan de Puerto Rico? Porque es Caribe, aquí hay una influencia negra con lo andaluz, con lo prehispánico, y eso nos da una perspectiva diferente. Leer eso también fue muy importante para mí, porque hay muchas cosas que yo no entendía, pero poco a poco fui leyendo la sociedad veracruzana. Magnífico. De hecho, recuerdo que cuando comenzamos la clase con usted, ahorita que me platica todo esto, fue el viaje que nos introdujo. O sea, fue una cultura, una capacidad de persistencia y una independencia. Nos decía, véanse en la mirada, me dijo su maestro, y nos dijo, escriban, aprendan a escribir, a expresar. Ese fue un momento que a mí, incluso yo me sentí como un escritor en su clase. Me permitió ser flexible ante varias creencias y conflictos que yo recuerdo muy bien que estaba pasando en esos momentos, y seguir adelante en mis estudios. Ahora me dedico como coach de vida y siempre lo he tenido en mi memoria, y ahora veo por qué. Poniendo un orden a lo que nos estaba explicando de su vida, veo que la primera figura de disciplina fue su padre. Luego, lo que lo adentró a una disciplina más certera, más fuerte, yo creo, para poder estudiar todo esto que nos comenta, fue el ejército. Y siempre un común denominador que estoy escuchando es que han sido figuras de autoridad disciplinadas, figuras de autoridad con mucho conocimiento, y le han dado metas de lectura de varios libros que ha podido cumplir gracias a pasar por los procesos. Yo creo que usted ha confiado en el proceso, y es algo que admiro mucho de darme cuenta ahora conociendo su historia. Ahora veo cómo nos introduce en apreciación al cine, esa clase maravillosa, cómo nos introduce y nos da tanto. Yo no entendía cómo podía aprender tanto en una clase con usted. Ahora veo todo ese conocimiento. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué técnicas o herramientas específicas te ayudaron a superar momentos difíciles en cuestión? Le ayudaron a superar momentos difíciles en cuestión de lo emocional. ¿Alguna herramienta que usted haya creado en esos momentos complicados para poder, pese a la concentración que veo que ha tenido por esas figuras de autoridad de las cuales ha aprendido en su vida, qué herramientas ha utilizado usted en sus momentos difíciles? A pesar de estas figuras y a pesar de esto que te planteo, que me ha ayudado mucho en la vida, por supuesto que he tenido muchas vicisitudes. En el caso de Cuba hubo muchas vicisitudes en la etapa de la crisis que se dio cuando se cayó el campo socialista. A veces no había mucha luz, había poca comida, había momentos muy difíciles en los cuales pasé para poder superar. No te creas que todo ha sido gloria. Incluso esos momentos tan difíciles que pasamos en la parte económica, en la parte social, para eso yo creo que la parte de la filosofía nos ha enseñado mucho, y me enseñó mucho, que es una materia que la llevé en la secundaria, en el bachillerato y en la universidad. La filosofía nos ayuda mucho, sobre todo, digamos, en el caso específico de Sócrates, hacernos preguntas y otras preguntas y otras preguntas, la mayéutica, hacernos preguntas constantemente de la realidad, el por qué suceden estas cosas, por qué suceden estos cambios, por qué estoy aquí en este momento, en este lugar, cómo puedo superar esta vicisitud. Yo creo que la filosofía ha sido lo fundamental para poder superar muchas etapas de mi vida en las que me he sentido en agonía, me he sentido cómo salgo de esta situación, ahora cómo puedo superar, digamos, ahora que se dio la pandemia, yo perdí a mi papá y perdí a mi mamá, yo no pude estar con ellos en el velorio, en el entierro, pero yo creo que la filosofía me ayudó a entender muchas de estas cosas, a hacerme preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no pude ir? ¿Por qué estar aquí en los últimos 30 años? Si bien es cierto de que no pude estar con ellos, me hice preguntas. Los pude 30 años mantener, los pude 30 años estar yendo a visitarlos 4 veces al año. 4 veces al año que les di todas las herramientas para poder entender mi realidad y entender su realidad, pero sobre todo llevarles medicamentos, llevarles ropa, zapatos, comida. Pues como decía Marx, el hombre, antes de hacer casa, filosofía, debe comer, vestir y calzar.
Y durante estos 30 años yo los apoyé en comer, vestir y calzar y tener con ellos una interrelación. Ellos eran muy creyentes. Yo los escuchaba mucho a ellos en su filosofía cristiana, y esa interacción de su filosofía cristiana más mi perspectiva filosófica nos hizo tener una relación muy grande, más mis lecturas del arte, la filosofía y el cine, con todas las realidades que hay detrás del cine. Esas realidades me permiten entender otras realidades, otras personalidades, me permiten comprender otras maneras de vivir, otras maneras de sentir. Mis hermanos eran un poco radicales con ellos porque no tenían, quizás, yo creo, esa cultura que te permite entender otras realidades. Si ellos piensan así, yo creo que en el mundo del cine me ayudó a comprender otras realidades, involucrarme en otros mundos, y me hizo pensar, ¿por qué no entender el mundo de mis padres que ahora están metidos en el cristianismo? Y ese es su refugio, esa es su manera de sentirse bien y de estar en compañía de su Dios. Incluso cuando yo me fui a despedir de ellos, me dijeron abiertamente: mira, tenemos ya más de 89 años, la vida es un suspiro, el día que te digan que morimos, no quiero que salgas corriendo para acá, descansa, tienes que estar en paz, porque la vida tiene un principio y tiene un final. Nosotros sabemos que has estado con nosotros en los momentos más difíciles, pero tenemos que descansar en algún momento, y ese momento va a llegar y no tienes que estar corriendo porque ya nos has dado todo. Vive en paz, sigue creciendo, tienes una familia por cual luchar ahora, y es tu momento de seguir adelante. Y yo eso lo pude entender, yo creo, por la filosofía, por el cine y por entender las realidades tan complejas que vivimos como seres humanos. Escuché una frase no tiene mucho que estaba estudiando un diplomado en transgeneracional que decía: nosotros como hijos superamos a los padres, no por dejarlos atrás, sino por trascender la familia. Y yo creo que gracias a esa herramienta tan grande, la filosofía ha podido entenderlo, ha podido trascenderlo, y es una grata experiencia escucharlo de una persona tan preparada como usted, maestro. Reforzando lo que tú dices, eso se llama dialéctica, y uno de los principios de la dialéctica está ley de la negación de la negación. Mis padres se fueron del rancho y llegaron a la ciudad, tuvieron que dejar a sus padres atrás para ser mejores, para crecer. Ellos también lo hicieron en su momento. Mi papá se fue del rancho a los 17 años y dejó a mi abuela en el campo, pero siempre la fue visitando. Él llegó a ser mejor, él se preparó en la ciudad de los años 50, y yo en los años 90 tuve que dejarlo él también, venir a México, crecer, y no por eso dejarlo atrás, sino superarme, hacer mi maestría, mi doctorado, mis libros, y llegar con ellos y compartir con ellos. Por eso yo llegaba y estaba hasta las 3, 4 de la mañana hablando con ellos de su experiencia de vida, de cómo él salió del rancho, cómo se llegó a La Habana en los años 50, se superó, creció, se formó y regresó a su familia en el rancho. Yo también, como los dejé en los 90, vine aquí, me formé, crecí, y después fui con ellos. Entonces eso es un principio básico de la filosofía, y en específico la dialéctica, ley de la negación de la negación. Tenemos que ir creciendo en espiral, sin dejar atrás y sin renunciar a lo que somos, pero sí ir en una vuelta en espiral que va hacia arriba, donde negamos algunas cosas, superamos otras, retomamos otras para ser mejores y para lograr cosas, y algunas cosas que nuestros padres no pudieron tener y que mis abuelos no pudieron tener, lo que mis padres tuvieron. Esa es la ley de la negación de la negación. Yo creo que estuvo genial el consejo de Marx, pero ¿qué consejo le daría a alguien que está empezando en un camino similar al suyo? Leía el otro día algo que es muy importante. A veces la palabra, creemos que la palabra es todo. Yo el consejo que le doy es escribir. Siéntense siempre a escribir lo que les pueda pasar en el día. Yo recuerdo el primer día que llegamos a la maestría que nos dijo Jesús Galindo: ¿cuántas cartas de amor han escrito en la semana? En el último mes todos nos quedamos callados. Y si ustedes creen que pueden hacer una maestría si no han escrito una carta de amor. Y yo me quedé pensando, y más que todo era algo más filosófico, que ahora lo entiendo, es que a veces nos quedamos con las palabras,
pero lo que se dice se va en el aire, lo que se dice a veces, por ejemplo, todo esto que yo he hablado hoy, no es lo mismo decir todo esto que escribirlo. Hay una diferencia muy grande. Cuando te sientas a escribir tienes que reflexionar, tienes que tener una complejidad en la escritura que no la tienes en el hablar. Yo hablar puedo estar 10 horas hablando, pero escribir una cuartilla, cuando agarras una hoja en blanco que tienes que escribir el primer renglón, nos cuesta mucho, porque ahí van todos nuestros conocimientos, ahí va todo nuestro bagaje cultural, todos nuestros capitales se ponen en comunión en esa hoja en blanco. Entonces escribir una cuartilla y otra cuartilla y otra cuartilla, a veces de nuestra vida, de nuestros conflictos, de nuestros amores, desamores, nuestras relaciones con el otro, con la familia, con el hijo, lo que le decimos, lo que nos dicen. Yo les aconsejo siempre que escriban. Hay que escribir, hay que soltar la mano, hay que calentar la mano, porque eso nos ayuda a ser diferente, nos ayuda a crecer y nos ayuda a ser mejor. Sobre todo cuando escribes una cuartilla que al otro día la lees, dices, ¿pero qué es esto? Voy a repetir esto que no me gustó, aquí me faltó esto, me faltó esto. Entonces hay que escribir, que es la manera de enriquecernos espiritualmente y de ser mejores en nuestra vida. Maravilloso consejo, maestro. ¿Hay algún fracaso que ahora vea como un punto de inflexibilidad esencial para su éxito? No, uno no. Hay muchos fracasos que uno tiene en la vida y uno tiene que mirar. Cuando uno mira hacia atrás, uno ve siempre cosas que uno hubiese querido hacer mejor. Digamos, pero a veces no lo hacemos por falta de recursos, por ejemplo, cuando estuve en La Habana, yo creo que quizás pude tener más relaciones con los maestros en la universidad que ya escribían. Yo nunca me acerqué a ninguno de ellos, no tomé talleres con ellos de redacción, de gramática. Quizás ahora que yo tuve que hacer toda esta experiencia de escribir, si yo hubiese tomado esos cursos, hoy hubiese sido diferente. Tuve que empezar a tomarlos ya ahora más de grande. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que yo hubiese repetido. Yo hubiese dicho, yo hubiese tomado esa cantidad de cursos, esto que estoy hablando de la escritura, yo mismo en su momento no lo hice. Claro, tampoco ningún maestro me dijo, ven, acércate, ni nadie me dijo, acércate, toma cursos de redacción, ortografía, redacción avanzada más que todo, porque para escribir un libro no es un problema de redacción ni ortografía, sino es de redacción avanzada. Entonces yo sí les aconsejo, yo retomaría los cursos de redacción avanzada que se daban en la Facultad de Periodismo. Porque yo estudié Historia del Arte, pero en la Facultad de Periodismo, que estaba al lado de mi facultad, sí daban cursos de redacción avanzada. Yo me hubiese metido a un curso de esos, porque me hubiese hecho ser mejor escritor, mejor como persona que le gusta dejar constancia en los libros de todas mis vivencias. Perfecto. ¿Qué papel juega la creatividad en su proceso de lograr el éxito? Un papel importante. En eso sí creo que tuve grandes ventajas. Tuve grandes maestros que me ayudaron mucho a la creatividad. Mi padre, a pesar de que era un hombre que no llegó a más de segundo grado, era un hombre muy creativo. Él lo mismo te hacía una casa, que te construía, te trabajaba en una finca, promovía en la agricultura. Era un hombre que construía cosas, era muy creativo. Yo recuerdo de niño que él y mi mamá eran artesanos. Y yo hasta de grande fue que comprendí que si eran artesanos, ellos agarraban cosas de desecho y con eso le vendían a la gente productos artesanales. Yo creo que esa creatividad yo nunca la vi hasta después de grande, que yo empecé a reflexionar y mirar hacia atrás y ir al pasado. Fue que me di cuenta, esta creatividad que yo hoy estoy desarrollando venía atrás. Yo estuve relacionado con mis padres que eran muy creativos. Lo que en su momento no se les decía así artesanos ni se les decía nada, pero sí eran creativos. Lo mismo hacían vasos, hacían vajilla, hacían pasteles, hacían jabones. Ellos eran muy creativos para inventar cosas. Y sí tomé en la universidad muchos cursos de creatividad. Eso sí lo desarrollé. Y esos cursos de creatividad me ayudaron a ser mejor y constantemente a estar promoviendo. Yo tengo la costumbre de cada día escribir algo, cada día soltar la mano. Quizás no vaya a terminar en una obra, pero eso de escribir todos los días ciertas cosas me permite a mí. Mira, ahorita mismo me estoy leyendo un libro que se llama El pianista. Es un libro que es desde la Italia de 1908 hasta el Nueva York de finales de los 90. En ese libro estoy encontrando muchas cosas de toda la historia de la Italia
de principios del siglo XX, la Italia de Mussolini, la llegada de los italianos a Nueva York, cómo se instaura ahí los italianos, cómo tienen que sobrevivir con los irlandeses, con los polacos, con los judíos. Entonces eso me está dando elementos para entender fenómenos culturales que yo desconocía, pero desde la base, contada por un niño hasta los 96 años. Entonces toda esa creatividad es una persona de oído total en la música. Yo eso lo desconocía, cómo hay personas con oído total que al escuchar solamente la música, cualquier tipo de música, pueden repetirla literalmente, pueden repetirla musicalmente, nota por nota. Eso es un tipo de creatividad que yo desconocía, que estoy ahora relacionándome con eso y que quisiera trabajar con algunos músicos ahora para futuras investigaciones. Cómo trabaja la mente en una persona con oído total. Por ejemplo, ese es un tema de investigación que tengo a la puerta, ¿no? Vale. A partir de lectura. Por eso también hay que leer mucho. Yo siempre digo a mis alumnos, alguien me enseñó eso que un día, trae siempre un libro debajo de la mano, un libro en la almohada, siempre antes de acostarte, lee. Quizás vas a leer las primeras veces 20 páginas, después 30, 40, hasta que te leas 50 páginas, pero en esas 50 páginas que te leas diariamente de algún autor, te enriquece muchísimo lo que tú decías, la creatividad, la cultura, tu capital simbólico, ideológico, económico. Esto me ha enriquecido mucho este libro que me estoy leyendo ahora. El mes pasado te había terminado de leer uno sobre el periodismo en Argentina y el poder en la época de Perón y el presidente antes de Perón. Ese me dio una perspectiva del periodismo y del poder en América Latina que ya había escuchado yo en García Márquez, pero que ahora lo viví en ese otro libro desde primera mano. Maravilloso. Eso entonces es un papel total, la creatividad. Muy genial escucharlo. ¿Cómo se asegura de seguir creciendo y aprendiendo en su campo? Pues creo que también lo acaba de contestar ahorita con los libros, ¿verdad? Por una parte los libros, pero por otra parte ya en la vida hay que definirse. Yo creo que a veces queremos hacer muchas cosas. Yo ahorita estoy en una parte en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces yo trabajo solamente artes, estudios culturales, estudios afrodescendientes. Yo estoy en esa línea. Yo acabo de tomar un curso que dieron en Argentina para toda Latinoamérica. Y el año pasado tomé uno que se dio en la UNAM para toda Latinoamérica, que está relacionado con eso. Los estudios culturales, el arte y lo afrodescendiente. Yo voy en esa línea y año con año yo tomo 1 o 2 diplomados para enriquecerme, porque no se puede pensar que uno lo sabe todo. Yo me doy cuenta ahora que hay especialistas a nivel internacional en esa área que son brillantes y me están enriqueciendo mucho. Y me estoy haciendo de una bibliografía de cientos de libros que a futuro tengo que leérmelos también para lograr seguir transitando en esa área que es ahora la investigación a nivel nacional. Maravillosa disciplina. ¿Qué es lo que más ha sorprendido? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de su viaje hasta ahora? He tenido un gran viaje y yo creo que este gran viaje ha sido llegar a México, la cultura más rica, imponente que yo he conocido a nivel internacional. Yo estuve en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Italia, España, Francia. He viajado mucho por historia del arte. Mi disciplina en particular me permite ir a muchos países, sobre todo museos. Pero no hay nada que yo haya conocido, ni el Museo del Louvre, ni la Torre Eiffel, ni nada, como el Cañón y Sumidero en Chiapas. México es el país más maravilloso. Todo lo que escribió García Márquez en 100 años de soledad, en todo eso, México contiene todo eso. México es el país más rico en capas culturales que uno pueda conocer en el mundo. En la comida, en los bailes, en la rítmica, en el chile, en el maíz. En todo creo que llegué al país que más me enriqueció, porque Cuba es una islita chiquita que tenemos 3 platillos. Pero llegar a México y estar en Ciudad de México y comer tortillas de un color, ir al Estado de México y comer tortillas de 3 colores diferentes, chiles de tantos sabores, ver esta cultura y esas capas musicales, esas capas en la alimentación, esas capas en la rítmica. No hay país que me haya enriquecido, ni creo que haya podido estar, que me haya gustado tanto y me haya enriquecido tanto culturalmente y en lo personal. Yo estuve en Miami, me decían, cuando yo llegué a Miami me dijeron, oye, ya te puedes quedar para hacerte tus papeles, para que te quedes aquí en Estados Unidos. Y a ver,
Yo soy ciudadano mexicano desde 1992 y como mexicano yo no me quedaría en Estados Unidos para nada. Estados Unidos es una cultura de 300 años, de la Coca-Cola y de la hamburguesa y no sé qué más. El jazz, vamos a ponerle. Pero México es una cultura milenaria que cada día descubro nuevas cosas. Y ahora estuve en Chiapas y fui a los lugares arqueológicos y me sorprendió la cantidad de elementos culturales y capas culturales. Ahora con el Tren Maya, todo lo que se sigue descubriendo y descubriendo en México es maravilloso. Yo creo que mi mayor experiencia ha sido llegar a México, estudiar en México, superarme en México y contactar y estar en relación con la cultura mexicana. A veces en México, quizás porque han vivido aquí toda la vida, no se ve la riqueza cultural en todos los sentidos, musical, culinaria, que hay en México, hasta la cultura política. México es un país que cada día crece más y más y más, y yo creo que el que viene a México, los cubanos muchos vienen a México a estudiar en la UNAM y el Colegio de México, y cuando nos regresamos, nos llegamos a Cuba, que hablamos en Cuba, se queda la gente anonadada con las experiencias que contamos de México, porque es que en cada esquina nos encontramos con algo diferente, un color diferente. El Día de Muertos es algo que cuando fui a ver alguna fiesta en los cementerios, los panteones, dice, no puede ser que canten el Día de Muertos, que coman, que tomen, porque en Cuba no se celebra eso, en el Caribe eso no se celebra. Eso es parte de una cultura propia de aquí que te enriquece, te llena, te envuelve. Y en el cine me encanta ver eso cuando se han hecho películas. Frida Naturaleza Viva, por ejemplo, en el cine. Como Paul Ledoux con Ofelia Medina recogió eso en el cine. Entonces el cine permite también un poco eso. Esas expresiones que a mí me quedo tan anonadado como ella, con ellas después las veo en el cine. Frida Naturaleza Viva, como Agua para Chocolate, que son experiencias que uno ve que están en el cine reflejadas ya. Amores Perros, son 3 películas, por ejemplo, de esto que te he hablado, que ya está en cine. Esas experiencias que me han cambiado por completo de México. Maravilloso. ¿Cómo definiría el éxito desde su perspectiva personal y profesional? Esa es una pregunta que a mí siempre me causa mucha... Para mí el éxito es levantarme todos los días, ver a mi familia sana, poder comer, poder respirar, poder leer un buen libro, poder estar con la gente que yo quiero, que yo amo, poder escribir. Para mí ese es el éxito. Para mí no hay ni el dinero. Yo ando en camión, no tengo coche. Para mí eso no es éxito. Para mí el éxito es la parte espiritual, que me enriquezca, tener salud, que mi familia tenga salud, poder compartir con los amigos, un buen café con los amigos, un buen vino que me gusta con los amigos. Eso es el éxito. Si Dios me da salud para poder tomar un buen vino con los amigos, un buen café, tener una buena plática, ese es el éxito para mí. Qué maravillosa perspectiva, porque incluso lo que acaba de decir, dicen que Miami es el mejor lugar para vivir porque tiene los mejores climas, más templados. Pero lo que acabo de escuchar de usted del día de hoy de México, no lo había escuchado de ninguna persona, y incluso acabo de sentir un efecto cuerpo-mente en mi persona, en mi espiritualidad, de decir, estoy en el lugar indicado. Y esta perspectiva me encantó. Me encantan las perspectivas que tiene, y la que no va a usar coche, que usted siempre ha sido humilde en usar camión, a pesar de que todos creen que ese es el éxito. Y hay otra cosa que me faltó del éxito. Yo creo que lo que dije es importante del éxito, pero una cosa más importante que toda esa en el éxito para mí es encontrarme con alumnos como tú, que hoy en día, a partir de mis clases, hayan encontrado un sentido a la vida. Varias veces me he encontrado alumnos en la calle. Ahora, por ejemplo, me encontré una maestra, Perla. Dice, maestro, no se acuerda de mí, usted me dio clases a mí. Yo quiero seguir su ejemplo ahora y seguir la trayectoria de investigación. Quiero escribir, quiero entrar en el SNI, quiero que me apoye. Para mí esa es otra de las cosas fundamentales en el éxito. Crear, poder dejar algo, alguna semilla sembrada en las generaciones que le he podido dar clases y que sigan esta ruta, este camino. Eso también entra entre los grandes éxitos. Porque un maestro, si no deja una huella en sus alumnos, creo que mi experiencia no ha sido satisfactoria. Lo más satisfactorio que uno puede tener como maestro es ver en las nuevas generaciones, primero que nos superen, que sean mejores que nosotros, que se engrandezcan, ver el éxito, su capacidad discursiva,
sus logros en la vida, eso para mí también forma parte del éxito, junto al buen vino y el buen café. Así que para mí tú eres parte fundamental del éxito. Cuando me dijiste lo que estaba haciendo, me llenó muchísimo, se lo dije a mi esposa. Llegó un alumno y me contó esto y esto. Para mí eso fue maravilloso. Bueno, pues le agradezco muchísimo, espero que podamos seguir con la propuesta de ver algunas películas y explicarlas un poco más en el canal. Voy a subir esta entrevista y le agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo, conocer de esa maravillosa vida, ese maravilloso conocimiento que siempre me quedó duda. Yo decía, ¿cómo es que simplemente cuando nos explica el profe Francisco en esta clase de apreciación del cine, que yo nunca me imaginé encontrarme en la UE, porque yo estaba estudiando en aquel entonces nutrición, ya luego ahorita me certifiqué como coach de vida, fue lo que quise elegir, y como educador emocional ahorita en estos momentos, yo decía, ¿cuál fue un momento significativo en mi vida? Ese viaje que yo no sabía ni cómo en tan poco tiempo podía yo encontrar tantas perspectivas, tantas culturas que ya usted explicó, y hoy entiendo con esta entrevista ese camino que no ha sido corto, no ha sido fácil, pero que sigue ayudando a tantas personas. Muchísimas gracias por el tiempo, maestro. No, las gracias las doy yo y para mí es un placer que me hayas entrevistado y que estés en el lugar que estás. Eso para mí es un logro incalculable que me llena mucho de la espiritualidad y te agradezco mucho que estés aquí y que sigas creciendo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.